nuestro estudio, pero consideremos otras cositas bonitas. Gloria a Dios. Gracias a Dios que hemos visto que la situación entre Dios e Israel entró en una nueva etapa. Por el lado del pueblo, ellos estaban listos y habían sido formados en un ejército que acampaba en una formación que Dios le mandó a Moisés. Así que el pueblo estaba listo. Ya estaba el tabernáculo edificado, y no solo edificado, sino que ya estaba erigido, ya estaba de pie en la tierra, declarando a todo el universo que el Dios de los cielos, el Dios celestial, tenía ahora una morada en la tierra, incluso en el desierto. Allí vino a vivir Dios, al desierto. Entonces vamos a ver dos cosas así a vuelo de pájaro. No nos vamos a detener en muchos detalles, pero el objeto grande que vemos aquí es el tabernáculo, y es pequeño, tiene un altar. El tabernáculo significa la corporificación de Dios en la tierra. Todos debemos entender eso, que cuando ellos hicieron ese tabernáculo para que Dios viniera ahí a morar, eso implica la encarnación de Dios. Eso nos muestra que Dios se encarnó. Así que por un lado, el tabernáculo era la habitación de Dios, donde Él podía morar entre los hombres, y además era el medio por el cual el hombre no solo podía contactar a Dios, sino también podía entrar en Él. Noten que a pesar que somos cristianos por muchos años, todavía no hemos entendido el concepto de que Dios quiere que entremos en Él, pero también Él quiere entrar en nosotros. O sea, ¿cómo podemos explicar eso? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque la realidad es que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces Él nos contiene a nosotros, porque ¿de qué manera vamos a explicar de modo que si alguno está en Cristo? A veces nosotros así muy superficialmente entendemos los conceptos, pero la realidad es que nosotros estamos en Cristo. Esa es una enseñanza del Nuevo Testamento. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es un asunto espiritual. Solo algo espiritual, solo algo que es espíritu, el uno puede estar contenido en el otro. Entonces, roguémosle a Dios que nos ayude a entender, porque miren, el tabernáculo, por un lado, era la habitación de Dios donde Él podía morar entre los hombres. Y además era el medio por el cual el hombre no solo podía contactar a Dios, sino que podía entrar en Él para participar de todo lo que Él es, en sus elementos y atributos divinos. Así que estos elementos y atributos divinos, los cuales están representados por cosas tales como los panes de la proposición, el candelero, el altar de oro, el arca,
eso nos indica que el hombre podía entrar en Dios. Entonces noten ustedes que cuando uno entra al tabernáculo, o sea, uno debe de saber cómo es estar en Dios. Estar en Dios. Porque para estar en Dios hay que entrar en el tabernáculo. La entrada nos la provee Dios por dos cosas que están en el atrio. En el atrio está el altar de bronce, que es la cruz del Calvario, porque allí se presentaban las ofrendas y Cristo fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros, si queremos entrar a Dios, tenemos que saber cómo es Él como tabernáculo. Porque nosotros hablamos mucho de yo estoy en Dios, yo estoy en Cristo, pero examinémonos si estamos en Cristo. Nos apropiamos de la cruz del Calvario y eso nos permite ir al lavacro. El lavacro era la fuente de bronce. Entonces, nosotros para entrar al lugar santo y el lugar santísimo, primero tenemos que recibir el sacrificio de Cristo por fe y eso nos califica para seguir los pasos. Luego el lavacro es la palabra, lo dice Pedro, ¿verdad? Que nosotros somos lavados por la palabra. Ahí vamos pues, vamos a entrar a Cristo. Y con lo primero que nos encontramos en el lugar santo es la mesa de los panes, luego el candelero y el altar de oro. Quiere decir que para que nosotros digamos que estamos en Cristo, somos personas que creen en el sacrificio de Jesús, creen en la palabra de Dios, que tenemos que disfrutarla para que nos limpie y nos lave. Creemos en el pan que está sobre la mesa. Ya saben que allí ya es una palabra que está en el lugar santo. Es el pan, la proposición, Cristo como el pan. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y eso nos lleva al candelero donde Dios alumbra nuestros ojos para ver todas esas realidades. Y luego estamos en el altar de oro, que es la oración. Ahí ya estamos listos para entrar al lugar santísimo y disfrutar el maná escondido que está en el arca, la vara de Aarón que fue reverdecida y las tablas de la ley. Entonces, el camino nuevo y vivo que Dios abrió por medio de Cristo tuvo que rasgar el velo para que nosotros podamos entrar hasta el lugar santísimo, que es vivir en la presencia de Dios. Entonces es nada más de entendimiento. En el mensaje anterior dijimos que la bendición de Dios es que nosotros tenemos a Dios con nosotros. Entonces ahora entendemos que cuando decimos que estamos en Cristo es algo profundo, porque nosotros estamos hasta allá adentro en el lugar santísimo por la fe. Este es el camino nuevo, esa es la carrera del cristiano. Ahí en esos pasos del tabernáculo hasta el lugar santísimo es la carrera del cristiano en la que se debe mantener todos los días. Todos los días nosotros somos los que por fe sabemos que somos salvos, que la palabra nos está limpiando, que comemos el pan de vida, que hemos sido iluminados, que somos gente de oración y la oración nos deja entrar al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo disfrutamos el maná escondido, la palabra que no sabemos, que nos va revelando a medida que vamos avanzando. Y la vara reverdecida es una autoridad en resurrección. Y luego las tablas de la ley son el espíritu de vida trabajando para nosotros. Entonces ese tabernáculo representa a Dios, representa a Cristo, representa al cristiano, representa a la iglesia. Amén.
Ese es el camino en que nos mantenemos diariamente. Entonces, después que Dios conformó a su pueblo en un ejército maravilloso y lo hizo acampar alrededor del tabernáculo, Él podía proclamar al universo entero que ya tenía una morada en la tierra con su pueblo. Aquí podemos ver dos asuntos. Podemos ver el tabernáculo y el altar. Entonces, porque estos dos asuntos nos indican que Dios estaba con el hombre y que el hombre podía entrar a Dios. Incluso en una generación como la nuestra, la mayoría de las personas piensan que Dios está muy lejos. La mayoría de cristianos hoy creen que Dios está bien lejos. Yo estoy tratando de explicarles a ustedes cuán cerca está Dios de nosotros. Porque el concepto de los cristianos es: me voy a ir a un retiro para acercarme más a Dios. ¿A dónde van, hermano? Vamos a ir a la montaña para estar más cerca de Dios. El concepto religioso es que Dios está lejos de nosotros. Pero Dios no está lejos de nosotros. Está en mí para liberar. Está en mí para guiar. El Espíritu de Dios está en mí. Cercana está la palabra. ¿En dónde? Y en tu corazón. Eso es lo tremendo, hermanos, de nuestro Dios, que ahora nuestro Dios ya no está solo en el cielo. En el Antiguo Testamento Él estaba solo en el cielo. Ahora en el Nuevo Testamento Él está bien cerquita, está en nosotros. ¿Se recuerdan ustedes que en el libro de Ezequiel dice que la gloria de Dios abandonó el templo? Fíjese que Dios muestra en Ezequiel que Él allí vivía en ese templo, pero debido a la dureza del corazón de su pueblo, dice que la gloria de Dios dejó la tierra. ¿Con qué intención creen ustedes que Dios le mostró a su pueblo que dejaba la tierra? Que se arrepintieran. Él quería que se arrepintieran, pero su intención siempre ha sido morar con el hombre. Siempre, siempre. Y que el hombre more con él. Esa es la intención original de Dios. Yo quiero morar en ustedes y que ustedes moren en mí. Así que nosotros no necesitamos subir a una montaña para sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él habita ¿dónde? Habita en mí. Amén. Entonces, puesto que Dios se hizo hombre, esto nos indica que podemos participar de todo aquello de lo que Dios es. Nosotros podemos experimentarlo y disfrutarlo de muchas maneras. Podemos disfrutarlo como el candelero, recibiendo luz, como los panes de la presencia, recibiendo el alimento. Y esto es maravilloso, porque nosotros entramos a todo eso por la redención. El altar de bronce, todo esto tiene que ver con la nueva creación de Dios. Cuando nos arrepentimos, creemos, recibimos al Señor Jesús, nuestra redención, inmediatamente comenzamos a estar conscientes de lo que es la nueva creación. Todo lo que Dios está llevando a cabo en la tierra no tiene nada que ver, oigan bien, nada que ver con la vida creada. La morada de Dios en la tierra tiene que ver con una nueva creación. Amén. Amén. Vamos a leer el 7.1. El número 7.1, mi ayudante, por favor, lo lee. Número 7.1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus
lado del altar y todos sus utensilios. Ahí nomás. ¿Cuántos podemos ver que somos ungidos? Amén. Desde que creímos en Cristo, somos ungidos. O sea que la palabra misma lo dice, que somos ungidos, nos ha dado su Espíritu, que es la unción, ¿verdad? Lo primerito, notemos pues qué orden lleva esto. Nos dan la bendición, luego nos dan la unción. Lo primero que hizo Moisés fue ungir el tabernáculo con todos sus enseres. ¿Qué quiere decir ungir? Para eso es necesario primero saber qué cosa era el ungüento. Porque si Dios nos ungió, ¿qué es el ungüento? Fíjense que gracias a Dios que podemos entender todas estas cosas. Porque para entender qué es el ungüento, nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y en Éxodo, ¿cuánto es en donde está el ungüento compuesto, hermano Manuel? Éxodo 30. Éxodo 30. Muchas personas no han entendido que Dios nos ungió, pero tenemos que saber cuál es el ungüento. 30, 22. Léalo, hermano Manuel, 30, 22. Amén. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Amén. Amén. Ahora, noten pues, el ungüento con el que había que ungir todo tiene cantidades. Y si nosotros no le pedimos a Dios que nos ayude para poder entender esas cantidades, porque la Biblia no es un conjunto de expresiones vacías. Amén. Todo, escúchenme bien, todo tiene significado, es la palabra de Dios. Lo que pasa es que el hombre es haragán, el hombre es flojo, no le gusta estudiar la Biblia. Pero todos los números en la Biblia tienen significado, todos. El aceite tiene significado, el aceite es Dios como el Espíritu. Pero Dios como el Espíritu no es un asunto simple. Dios como el Espíritu es algo que pasa un proceso. Todos saben que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo, pero no lo pueden explicar. Pero ahí dice que de aceite, ¿qué medida? Un hin de aceite, porque el aceite representa al Dios triuno. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu está representado por aceite. Es una enseñanza pura en la Biblia decir que Dios es el aceite como el Espíritu Santo. Pero noten pues cuál es la idea de que Dios nos dé todas estas metáforas y antropomorfismos. Son maneras de hombre de hablar para darse a entender con el hombre. Si el aceite es Dios, ¿y de dónde dice la Biblia que se sacaba el aceite? De las olivas. Amén.
Una oliva machacada, produce aceite. Eso significa en la Biblia que Cristo, muerto en la cruz del Calvario, produce el aceite que es el Espíritu Santo. Cristo en resurrección es el Espíritu Santo. Por eso no son tres dioses los que tenemos nosotros, es un Dios procesado, un Dios que se procesa, y por eso nos da 500, 250 y 500, porque esos números tienen significado. En la Biblia el número 5, mírese la mano, ¿de dónde lo sacó Dios? De su creación. Los números pertenecen a la creación de Dios. El número 5 es que 4 más 1, pero noten que 4 está junto y 1 está separado. Porque en la Biblia el número 4 representa al hombre, a la criatura de Dios, y el número 1 representa a Dios. Entonces, cuando en la Biblia se nos habla de un número 5, se está hablando de una criatura que posee a Dios. Entonces, si tenemos tres cantidades de 5, la de en medio está a la mitad, porque Dios se hizo hombre, Jesucristo es hombre con Dios, y Él pasa por un proceso, y la razón por la cual nos pone 250 y 250 es que en la cruz fue partido. Amén. Lo dice Isaías, que Él fue molido por nuestros pecados. Pero si la gente no le pone atención a los profetas, ¿qué es lo que dicen? No le pueden figurar. Molido por nuestros pecados, pero al haberlo molido, ¿qué produjo? El Espíritu. Amén. Miren cómo dice ahí en la Biblia, para que no nos perdamos en conceptos. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:17? Primera de Corintios 3:17. Primera de Corintios 3:17. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor es ¿qué? Hay libertad. Pero noten pues la declaración que la misma Biblia hace para que uno una el rompecabezas. El Señor es el Espíritu. Ahora, la misma Biblia nos dice cómo el Señor es el Espíritu. Lo podemos leer en Juan capítulo 7, el último día de la gran fiesta, el último y gran día de la fiesta, Juan 7 y versículo 39, me parece, hermano. Amén. Juan 7. Amén. Voy a leer desde el 37. Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Cristo? Cuando resucitó. Amén. Y cuando Él les habló a los discípulos, les dijo: el que quiere, dice, quiere recibir estos ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen, porque Él no había resucitado. Por eso dijo: van a recibir el Espíritu. Hasta que Cristo resucita, la gente puede recibir el Espíritu. Por eso, después que resucitó, atravesó las paredes y se metió en el cuarto donde estaban los discípulos. Amén. Y les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. La respiración de Cristo es el Espíritu Santo. Y eso solo vino a estar presente hasta que Él resucitó. Amén. Entonces, este pasaje que leímos ahorita
para entender pues que estamos ungidos. Ese ungüento que allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo, es un aceitito arreglado con especias y todo, es una figura de cómo Dios es el Espíritu para ungirnos. Amén. O sea que Dios, pasado por ese proceso, viene a ser el aceitito que unge a los cristianos. Lo que estamos hablando de la bendición de Dios, amén, que tenemos al Dios triuno en nosotros, porque esa es la economía de Dios, esa es la administración de Dios, esa es la revelación pura de Dios. amén. Así sencillo nos lo da Dios, pero es profundo. No cualquier persona entiende la palabra de Dios. Si usted está siendo bendecido con las enseñanzas, es porque toda una vida hemos estado estudiando la palabra. Yo molesto a los hermanos porque les digo, yo tengo 45 años estudiando la Biblia, y uno para tener un doctorado tiene que tener estudio de 5 años. Yo tengo 9 doctorados, porque no he parado de estudiar 45 años. Amén. Así que cuando alguien me dice doctor, yo le digo muchas gracias. Amén. No, pero no, nosotros no debemos de ser pretenciosos ni creídos porque sabemos, no. Entre más sabemos, tenemos que ser más humildes. Amén. Más humildes. Si nosotros un día llegamos a saber bastante de la Biblia, más humildes. Amén. 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 Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo la unción. La unción es Dios procesado. La unción es Dios pasado por un proceso que ahora está con nosotros. Amén. Y unción es como pintar. Amén. Como pintar. Si nosotros pintamos este edificio todo de blanco, todo, se desaparecen las columnas de su color, desaparece todo. Esas paredes están ungidas con la pintura, porque la pintura es aceite. Ahora hay de agua, pero la pintura, para entender bien la unción, estamos pintados de Dios. Ahora lo que se mira es la pintura, ¿verdad? Lo que se mira en nosotros es Dios. Por eso el que dice que es cristiano y no se mira a Dios en él, está cuenteándonos. Solo nos está cuenteando. No vayan a ser cuenteros. Dios no quiere que nosotros seamos cuenteros ni engañemos a ninguno. O somos o no somos, pero estamos ungidos. Amén. Y quien se debe ver en nosotros es Dios. Aleluya. Amén. Bueno, pues avanzando otro poquito más, ya entendimos la unción y dice aquí que nos ungieron. Amén. Entonces, una vez el tabernáculo fue ungido, los líderes trajeron sus ofrendas. 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. Entonces en el siguiente punto solo vamos a corroborar lo que ya dijimos, cómo camina Dios, cómo lleva a cabo Dios su mover. Dios, de acuerdo a su economía eterna, Él no haría nada solo o por sí mismo. Él solo hizo algo por sí mismo en la producción de la vieja creación, pero en cuanto a la nueva creación, Él no hará nada por sí mismo. Aún ni siquiera se moverá por sí mismo, ya que Él debe de obrar y moverse por medio de los bueyes. Y que había sido preparado para el pueblo de Israel. Considérenlo, hermanos, 6 carros, 12 bueyes, y eran la ofrenda de las 12 tribus. Eso no es algo insignificante. Piensen ustedes, si ustedes fueran Dios, ¿lo habrían hecho de esa manera?
El Dios omnipotente, hermanos, el Dios del universo, pidió ofrendas de carros jalados por bueyes. Ustedes saben que Pablo habla y ¿dice eso por los bueyes o dirá eso por nosotros? ¿Verdad que él lo dice así? ¿Será que lo dice por los bueyes? No, lo dice por nosotros. ¿Sí? El Dios omnipotente ahora se encontraba en una carreta jalada por bueyes. ¿Qué significa eso? Dios se mueve despacio. Él en Apocalipsis dice: he aquí, yo vengo pronto, y no ha venido por 2000 años. ¿Cómo será lo pronto de Él? Lo pronto de Él es una carreta de bueyes. Ya viene por Mérida. Imagínense, hermano. O sea que el problema que se puso Dios, porque ese se lo puso Él mismo, el problema es que los bueyes son muy lentos. Entonces eso nos indica que nosotros somos muy lentos para todo. Dios nos quiere transformar y nosotros no colaboramos. Nosotros somos bien lentitos, hermano. ¡Qué tremenda tipología, hermano! Yo estoy asombrado de esta tipología, porque a fin de que el Dios grande y poderoso se desplace, Él tiene sus carretitas. Y Él dice: yo me desplazo conforme a la cooperación de ustedes. Amén. El buey, cuando no quiere caminar, lo pullan. La carreta de bueyes, hermanos, representa la manera que el hombre se mueve para cooperar con Dios en su mover. Sin duda que el avance de Dios es muy, pero muy lento. Y es increíble, hermanos, cómo el tabernáculo con todos sus utensilios se movía tan lentamente. Eso, hermano, nos muestra la manera dulce del Señor de esperar por nosotros. Amén. O sea que es tanto lo que desea Dios, el mover y la colaboración del hombre, que está dispuesto a limitarse a sí mismo para poder lograr la cooperación de la humanidad. Y eso, hermano, para nosotros es un gran privilegio. ¿Sí? Un mover demasiado lento. Dios nos muestra que para que nosotros maduremos necesitamos toda la vida, hermanos. Pero entre más cooperemos con Dios, más se va a mover Él. Y es increíble, pero si una carreta de bueyes empieza a caminar y camina un día, y 2 días, y 3 días, aunque sea después de 1000 días, nos dicen que ya avanzó 1000 kilómetros. Pero sí se avanza. Dios es sabio porque Él dice: me los voy a llevar despacio, despacio. A veces nosotros nos asustamos porque decimos: pero ¿por qué yo no he podido dejar esto? ¿Pero por qué yo esto no lo puedo superar? ¿Verdad? Nuestro ministerio, para entenderlo, tienen que escucharnos una y otra vez. Por eso ya ven que predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y repetimos, y algunos entienden, otros se aburren. La cosa es que Dios nos mantiene siempre
avanzando poquito a poco. Y es asombroso que Dios no hará nada sin la colaboración nuestra. Amén. Si tú no le hablas a tu vecino de Cristo, el Señor dice, estoy esperando a ver cuándo te animas. 3 años esperando, hijo, a ver cuándo te animas. 5 años, se murió el vecino. Ay, perdóname, Señor, porque nunca le hablé de ti. Así es de que la paciencia de Dios es grande. Vamos a entrar al último mensaje, pues. Y así yo ya los dejo en paz a ustedes. Y hasta dentro de 5 meses volvemos a estudiar otros 3 días juntos. La bendición es que ahora me vine a estar una semana. Amén. Y ya los aburrí. Vamos a terminar pues con este seminario. Y tenemos que ver bien claro que Jehová vino a Abraham en la forma de un hombre real, como uno que visita a su amigo. ¿Cuántos lo han leído? Dios habló con su amigo como un hombre y permitió hasta que le lavara los pies. ¿Sí? Como un hombre, Abraham. ¿Cuántos de ustedes saben que Abraham no oró, sino que habló con Dios? Eso es tremendo. Que Abraham no se puso a cerrar los ojos, Padre Celestial, mira, no. Dice la Biblia que habló con Dios cara a cara como un amigo que llegó a su casa. La Biblia registra, dice que Dios vino a su casa. Amén. Es más, hasta le preparó comida. Eso lo registra la Biblia. Amén. Entonces hoy vamos a hablar, para finalizar, de una revelación maravillosa que se encuentra aquí mismo en el capítulo 7 de Números. En medio del relato del libro de Números, en el cual Jehová conformó su ejército, está insertado el recuento de la provisión divina de Dios para su pueblo. Dicha provisión no fue de carácter material, puesto que todas las cosas materiales ya se habían cumplido. Por el contrario, fue la provisión de 2 cosas necesarias para su pueblo, para que el pueblo de Dios se pueda acercar a Él. Miren cómo vamos. Se forma el ejército, le explica cómo debe de ser para no contaminarse. Le dice que tiene que ser nazareno, lo bendice con la persona misma de Dios. Amén. Pide carros para moverse. Amén. Y ahora miren lo que nos va a decir. Las ofrendas. Amén. Pero no se asusten porque no vamos a hablar de dinero, sino que vamos a hablar de lo que representan las ofrendas. Y no lean bien, no dice la ofrenda, dice las ofrendas. Nosotros no tenemos que presentar una sola ofrenda, sino las ofrendas. Léanlo por favor otra vez, hermano Jorgito, lea por favor. Aconteció hasta donde dice las ofrendas, el versículo 3. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo todo santificó el altar con todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres,
los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, obedecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Gracias, hermano. Fíjense que aquí en este capítulo 7 nosotros podemos ver algo. Y es de que después que Dios nos unge a nosotros, Dios pide algo. Pide que ese Cristo procesado sea experimentado por nosotros para que se vuelvan las ofrendas que nosotros presentamos. Entonces, si nosotros, Dios nos abre nuestro entendimiento, nosotros vamos a ver que cada ofrenda que se le presenta a Dios representa un aspecto de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que experimentar a Cristo como la unción para que cuando vengamos a las reuniones nosotros traigamos nuestra ofrenda, que es nuestra propia vida. Las ofrendas que se recogen de dinero son para gastos. Si alguien está rentando el edificio, pues tiene que juntar para pagar la renta. O si alguien está pagando agua, luz, todas esas cosas, juntan dinero para pagarla y aún se tiene que juntar dinero para el buey, ¿verdad? Porque dice que el buey que tría no hay que ponerle bozal. No ponerle bozal al buey que tría es que el buey que está moliendo y puede comer de lo que se cae ahí. ¿Sí? Por eso, ¿y cómo lo vamos a poner a arar al buey y con bozal no puede comerse lo que es? Trabaja y no puede comer. No, el buey que está trillando, libre de su boca. De repente el que lo está dirigiendo lo deja que pare y que se coma contento, sigue él, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de ofrendas de dinero, estamos hablando de el Cristo experimentado. A cada reunión que nosotros vengamos, tenemos que traer el Cristo experimentado. Yo no sé cuánto experimentas tú a Cristo cuando andas allá en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en tu colegio, en la facultad. Solo tú sabes. Pero no vas a venir con ofrenda aquí si no experimentas a Cristo. Yo puedo venir con mis pesos y pasan a recoger la ofrenda y ahí están los pesos, o la cajita ahí está. Es más, a muchos hermanos, si no les dicen que aquí hay una cajita, ni vienen, ni se acercan para acá. Pasan al baño y solo miran. Pero porque hay hermanos que no son generosos, ¿verdad? Y hay necesidades en la casa de Dios que no le estén empujando para que esa cajita tenga ahí contenido. Hasta peligrosa es porque se la pueden entrar a robar. Se nos mete uno de esos que anda por ahí y mira la cajita ahí y se la va a llevar. Y bueno, lo bueno es que no llevan nada, porque ustedes no dan. Pero la verdadera ofrenda que Dios se agrada es la provisión que Cristo ha dado para ti. Por eso en la Biblia las ofrendas, hay ofrenda por el pecado, hay ofrenda de comida, hay ofrenda por transgresiones, hay ofrenda de paz. Básicas, 5 ofrendas. Y ya con extras 7, 8. Pero la que a Dios le agrada es que tú trates bien a tu esposa,
Cuando tú vienes a la reunión y has tratado bien a tu esposa durante la semana, entonces Dios ve que trajiste ofrenda. Amén. A Cristo experimentado como el que ama a su esposa y le produce paz. Amén. Pero imagínate cómo viene un hermano a la reunión si toda la semana trata mal a su esposa. Cuando canta, ¿ustedes creen que Dios lo escucha? Se puede ir hasta afónico, pero si no trata bien a sus hijos, a su esposa, si es negociante no trata bien a sus clientes, si es trabajador no trata bien a su patrón, ¿sí? Si despacha gas en la gasolinera, trata mal a los que llegan, ya, que para allá, no estás viendo que... Y luego viene a cantar, aleluya. Dios se agrada de nosotros. Amén. Cuando nosotros traemos la ofrenda que se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Usted cree que Dios no nos lleva una cuenta a todos nosotros? Amén. Amén. Él sabe cómo tratamos a las personas y Él sabe si de verdad las amamos, Amén. ¿verdad? No ser aquellos que abrazan al hermano aquí y al que está viéndolos para atrás le hacen. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, muy sinceros, muy amorosos, hermano. Amén. Tenemos que ser personas educadas, dóciles. Entonces estamos ofrendando. Amén. Porque la única ofrenda que acepta Dios es a Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y tus pesos también. No vas a creer, porque algunos cuando les dicen que la única ofrenda que acepta Dios es de la vida de Cristo, dicen, entonces ya no voy a dar pesos. Acuérdense que toda localidad lleva carga, toda localidad necesita nuestra ayuda, nuestro pastor necesita nuestra ayuda, todos, y es un gozo dar, Amén. porque dice que Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Amén. Entonces, mis amados, que nos quede bien claro pues que después de que nos ungen, nos piden ofrenda. Después que Dios nos ha ungido como los utensilios de su casa, Dios dice, ahora quiero ofrenda. Cristo experimentado, Amén. ungidos, ungidos. Amén. Pues ya terminamos porque ya vinieron las de Inviquilpa.